Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 12 de febrero de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío para clientes de Correval y de trading. Podrán ver en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales repuntaron en medio de jornada ausente fundamentales, en medio de optimismo por continuidad de políticas de la Reserva Federal. Básicamente los comentarios de Janet Yellen de seguir con lo que sería el tapering en la velocidad que está Ben Bernanke o que estuvo Ben Bernanke, pues básicamente los mantuvieron bajo tranquilidad y ese comportamiento impactó nuestras acciones que continúan correlacionadas con los mercados internacionales y repuntamos con fuerza en algunos, sobre todo en lo que fue Ecopetrol, y también viene la expectativa de algunos movimientos como lo que fue Grupo Aval con las compras por parte de compañías relacionadas. Ayer fue un día ausente de fundamentales, así que los comentarios de Janet Yellen fueron los que movieron el mercado y le dieron entonces esa tranquilidad para continuar con el sesgo alcista en las zonas de resistencia. Recordemos, el 19 de marzo será la decisión de tasas de la Reserva Federal. Nos falta el último componente, que es la inflación, que la conoceremos el 20 de febrero para determinar la probabilidad de cambio en lo que sería el retiro o la mitigación de este estímulo. No tanto retiro, mitigación de la política monetaria de la Reserva Federal. Eso ha hecho que el nivel de riesgo descienda por debajo de los 16, estamos ya en 14, lo que hace que el mercado esté recuperando la calma, la tranquilidad. Recordemos que si volvemos a estar por encima de 16, 17, pues esto sería simplemente un rebote dentro de tendencia bajista, pero mientras se encuentre por estos niveles el mercado luchará entonces por volver a la tendencia alcista. Recordemos que este es el inicio de la semana, posiblemente sea de lucha para volver a la tendencia alcista y lo conoceremos a medida que avanzan las jornadas. Y la tranquilidad se va hacia Asia, repunte luego de mejorar en el superávit de China. Si bien dato presentó un descenso del 15.7% en las órdenes de maquinaria para diciembre, de lo que fue la balanza comercial de China en enero registró un superávit de 31.900 millones de yuanes, por encima de los 24.200 millones esperados. Recordemos que cuando las balanzas comerciales aumentan superávit o recortan déficit, esto impacta de forma directa el crecimiento económico del PIB, está dentro de la fórmula, y aumenta entonces la perspectiva de un crecimiento económico otra vez para China, por lo menos por el tema de exportaciones. Europa también recibiendo parte de ese impulso. También tenemos lo que fue el acuerdo fiscal, se incrementa el techo de endeudamiento de Estados Unidos para que no suceda lo que pasó el año pasado con el shutdown temporal del gobierno, así que se genera entonces tranquilidad por acuerdo fiscal en los Estados Unidos para aumentar el techo de endeudamiento, los comentarios de Janet Yellen y el impulso por balanza comercial de China. No obstante, producción industrial de la zona euro para diciembre cae 0.7%, el mercado esperaba una caída del 0.2%, pero el mercado está enfocado más en panorama futuro que en datos ya de meses anteriores. Colombia sigue con importantes noticias. Tenemos entonces Grupo Argos adquiere 19 millones de acciones ordinarias de Celsia a un precio de 5.400 pesos por acción. Precio de mercado los adquiere de Protección, el fondo de pensiones. Y Grupo Argos incrementando entonces su participación en lo que sería energía eléctrica. Canacol reporta hallazgo en Pozo Leono 2. Recuerden que ya habíamos tenido un Leono, tenía entonces los siguientes pozos de la misma zona de perforación, con una producción neta de 1.062 barriles diarios de crudo liviano, lo que continúa entonces generando buenas noticias para Canacol, que con un petróleo de $100 por barril, más $1 de exportación interesante, pues podría continuar con ese escenario de tendencia alcista. Y Pacific Rubiales ha adquirido 6.290.500 acciones de las 31 millones de acciones que tiene su plan de recompra y autoriza un plan automático de compra desde el 14 de febrero, así que continuará de forma agresiva posiblemente con las compras. Se terminará una vez decida o cumpla el nivel o decida frenarlo. Tiene hasta abril para terminar todas estas compras, así que se mantiene la recompra de acciones en Pacific Rubiales. Vamos a ver qué impacto podría tener frente a la cotización de la acción. Y tenemos 10.30 hoy, variación semanal de inventarios de crudo. El crudo que continúa con sesgo alcista en los 100,80, $100,80. Vamos a ver si logra mantener ese sesgo y dependerá entonces de la variación semanal de inventarios de crudo. También tenemos a la OPEP subiendo la demanda de crudo para el 2014
Aumenta entonces las perspectivas que ante una mejora en el panorama europeo y crecimiento de Estados Unidos, pues se ha entonces incrementado la demanda para 2014, lo que mantendría entonces el petróleo también con ese sesgo alcista. Y 2 de la tarde tenemos presupuesto del Tesoro de los Estados Unidos. Vamos a ver si han logrado recortar el déficit o incluso generar algo de superávit para los meses anteriores. Mañana tendremos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, nos esperan variaciones significativas y ventas al por menor de Estados Unidos, mientras que el mercado estará muy atento para ese 20 de febrero, el IPC. En términos generales, entonces, mercados internacionales siguen con impulso alcista en zonas de resistencia, esperan fundamentales para definir tendencia. Estamos con sesgo alcista y estamos en resistencia. Será un punto importante esta semana para definir si el sesgo alcista vuelve o simplemente esto fue un rebote dentro de tendencia bajista. Por ahora viene con fuerza alcista. El mercado local sigue en zona de resistencia, mismo movimiento, bastante correlación con los mercados. Se mantiene también entonces esa correlación con mercados externos. Estaremos evaluando entonces los rebotes y los niveles de corto plazo para el día de hoy. ¿Qué nos dicen las gráficas? Índice Dow Jones se acerca a la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, 16-100, 16, zona importantísima. Aquí no se descarta que haya algo de presencia de vendedores mucho más fuerte que jornadas anteriores. Ya es la zona de resistencia que define por técnicos si cambiamos a tendencia alcista o no. Hay una señal de compra en el MACD, estamos justo en el balance de RSI del 50, así que de esta zona dependerá si volvemos a sesgo alcista, incluso podemos alcanzar los 17 o se pierde la fuerza y volveríamos a niveles más bajos. Por ahora el soporte de corto plazo lo obtendremos en 15.600. La correlación es evidente en los mercados, pueden ver entonces el descenso en el IPSA y la recuperación también hacia la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, así que el análisis es el mismo, estamos llegando a una zona de resistencia para definir si hay un rebote más fuerte o no. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, misma situación, aunque viene con menos fuerza en el panorama de rebote, 15.100 contra 15.700, todavía tiene espacio para continuar los ascensos. Y en cuanto al dólar, peleando contra su soporte de los 36.40, si logra, recuerden, ubicarse por debajo de los 36 de forma consistente, podremos tener una corrección más fuerte hacia los 2010, 2000, 1980 como zonas de soporte de corrección dentro de tendencia alcista. Así que los vendedores intentando luchar por una corrección dentro de tendencia alcista de mediano plazo. Si vuelve a ubicarse por encima de los 40, volvemos a tener sesgo alcista. Ahora leve presión bajista tras los movimientos del día de ayer que está luchando contra el soporte de los 36.40. Y WTI continúa el sesgo alcista mientras se mantenga sobre los 99. Vamos a verificar el soporte de corto plazo 99. Hay espacio para llegar a los 102. Recordemos hoy inventarios de crudo, así que el sesgo alcista se mantiene en el precio del petróleo. También el oro ha venido con fuerte repunte. Hay algo de cubrimiento de inflación en lo que son commodities, 1290 el oro, entonces causa bastante curiosidad esos movimientos en commodities que son usados para cubrir entonces panoramas de inflación futura, que sería lo que conoceremos la próxima semana. Y el euro perdiendo terreno continúa dentro de ese comportamiento lateral del 36.30, 38, no alcanzó a repuntar con fuerza hasta la zona de máximos, ya aparecieron vendedores. Estamos por debajo de los 36. Si no logra ubicarse pronto por encima de los 36, continuaría su camino de nuevo a los 34,70 dentro de este escenario de indecisión. Y tenemos Colcap. Vamos entonces a nuestro mercado que viene un poquito más tarde, aunque también está en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, no ha rebotado con tanta fuerza como los demás. Anula ese movimiento del lunes donde el mercado colombiano estuvo un poco descoordinado frente a los demás. 1480. Es la zona de soporte, mientras esté sobre ese nivel aún hay espacio para repuntar a 5.20, 5.50, entonces es importante ese 4.80 como la zona de soporte para continuar entonces con el sesgo alcista. La pérdida de ese 4.80 generaría nueva presión bajista. Mercado intentando rebotar en las siguientes sesiones. 68 contra 64 sigue siendo el comportamiento probable para lo que es acción de Banco Bogotá, solo rompiendo ese 68 anularía la presión bajista. Continúan operaciones de bajo volumen en ese rango, pelea entre compradores y vendedores que no da 50% de probabilidad de ascenso como de descenso para este activo. BBC 22.20 contra 22.40 sigue siendo la resistencia, marca precio, no marca precio en el día de ayer. Mientras esté por debajo de estos niveles, recuerden que hay probabilidades de descenso 20.60, 20.19.8, todo dependerá del panorama de utilidades con su nuevo esquema de ingresos. Así que por ahora 22.20 con 22.40 sigue siendo la zona de resistencia, poco volumen, continúa el sesgo bajista para BBC. Celsia anuncia una operación de importante monto de acciones a 5.400, así que eso confirma que seguimos en una zona de resistencia importante de 5.520 contra 3.000
5.330, perdón, 5.330 contra 5.520, posibilidad de comportamiento lateral para Celsius. Si hay ruptura de niveles iríamos a 5.800 o si no 5.100. Hay posibilidad de escenario de indecisión con presencia de velas peonza, cuerpos pequeños, están mostrando algo de choque de compradores y vendedores. Vamos a estar atentos entonces a esos movimientos. Cementos Argos continúa también el escenario de rebote. Recordemos que desde la próxima semana conoceremos utilidades empresariales. Continúa la correlación con los mercados hacia 9.100, 9.200 y 8.800. Recordemos que toda esa zona es una zona de resistencia importante. Posiblemente continúe oscilando en esos niveles, buscando esa zona de 9.900 y empieza a encontrar algo de presencia de vendedores hasta que conozcamos resultados empresariales que nos ayudarán a definir futura tendencia para el activo como escenario probable. Cemex Latam Holding, también la correlación es evidente, 14.500, vamos hacia la zona de resistencia y vamos a colocar el 13.900 como soporte, porque hay leve presencia de vendedores con algo de colas de techo en las velas, en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, así que mientras estemos sobre 13.900 hay posibilidad de volver a 14.500. Igual seguimos en zona de resistencia donde aparecen lentamente vendedores y ya aparecieron un poco en el día de ayer. Hasta que tengamos algo más de fundamentales o un rally en el mercado internacional, podríamos entonces definir algo más de tendencia. Canacol aguanta los mínimos del día de ayer, así que los vamos a dejar los 12.500 como el soporte de corto plazo. Mientras esté sobre esos mínimos, más el ingreso en la bolsa de Toronto, no sé por qué les dio por generar presión bajista para Canacol con los fundamentales y con una tendencia alcista que se mantiene, así que la tendencia alcista se mantiene 12.500, mientras esté sobre ese nivel puede volver a 13.400, 13.600. Aquí hay una pregunta que es si Leono 1 y 2 ya los incorporó el mercado. Leono 2 es una sorpresa, Leono 2 había expectativa, pero ya se conoce el nivel, así que no es algo que ya estuviera posiblemente incorporado en el precio de la acción. El sesgo se mantiene alcista, es probable que si logre superar 12.500 continúe hacia 13.400, 13.800. Importante ese nivel, el sesgo se mantiene alcista por promedios móviles, por líneas de tendencia, por MACD y por lo que es RSI, que mantiene entonces fuerza de compradores. Importante, podría haber algo de divergencia futuro, pero para que se dé la divergencia debería alcanzar un punto máximo adicional. Con concreto, sigue sin marcar precio desde el 10, así que 1450, 1350, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso por ahora. Y Corficol desciende en el día de ayer con volumen, causa bastante curiosidad ese fuerte descenso hacia el gap, que creo que tenemos el 300, 3200 como la zona de soporte. Entonces hay algo de corrección hacia esos niveles. Si logra aguantar y aparecer compradores en esta zona, podríamos volver hacia los 37, siguiente nivel. Si pierde ya los 35.100, posiblemente vuelva a tener presión bajista. Dependerá entonces de los 35.100, 35.200, el aguantar el sesgo alcista de corto plazo hacia los 37, 37.600. Dependerá de estos niveles. Tenemos el gap entonces como zona de soporte. Ecopetrol, que aguanta los 540, pues a intentar perforarlos un poco durante las últimas jornadas logra aguantar. Todavía hay algo de presencia de vendedores que están aprovechando saliendo al final de la jornada con algo de volumen, pero mientras siga aguantando el 3.540 hay posibilidad de volver a 680, 800 y 4.000. Importante, 3.540. La pérdida de 3.540 generaría entonces la posibilidad de descensos de nuevo a 3.400 y 3.300. 3.540 la zona de soporte. Empresa Energía Bogotá continúa con el repunte hacia la zona de resistencia de 1470, continúa con soporte en 1415. Entonces por ahora posible oscilación 415, 470. Continúa con leve sesgo alcista de rebote de corto plazo dentro de tendencia bajista. Estamos también en zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Construcciones El Cóndor. Tenemos entonces 1250 contra 1150, no hay cambios. Marca precio en el día de ayer con algo de volumen. Vamos a ver si hay movimientos, pero no hay suficiente liquidez para darme unos técnicos un poco más confiables. En cuanto a Enca, que tuvo descenso hacia la zona de 9, el mercado estará atento a las utilidades empresariales. Tenemos la zona de promedios móviles de 20-40 como último respiro y 9, hemos modificado a 9.60, creo que la resistencia. 50% de probabilidad en los dos escenarios, importante ese 8.40 es lo último, dependerá de resistencia. Si llega a romper 9, 6 y 10, ya saben que el movimiento continúa hacia el sesgo alcista. Por ahora continúa la corrección, dependerá entonces de estos niveles de promedios móviles de 20 y 40 periodos, si logra aguantar o no. Hay poca liquidez y bastante volatilidad en el activo.
ETB marca precio el 10, no marca el 11, sigue 450 contra 400 sin cambios por ahora hasta que se conozca mayores fundamentales. Éxito tras la adquisición, trata de mantener algo de buen volumen. Estamos 27 contra 25 con el tema del crecimiento inorgánico. También estaremos evaluando el comportamiento de los resultados empresariales. Si logra romper el 27 podría avanzar al 28, pero siguen siendo entonces todavía rebotes dentro de tendencia bajista. Un poco quedado en términos del rebote con relación con el mercado, pero pues obedece más al panorama de utilidades que es un poco más plano comparado con otros activos como Celsia, como Cementos Argos, como Celsia, como Empresa Energía Bogotá, que presentaron mayores rebotes. Así que hicimos 27 contra 25. Grupo Argos, corrigiendo, recordemos que el 19 es una resistencia fuerte, ya empiezan a aparecer lentamente vendedores, compradores intentaron impulsarse, pero los vendedores han tomado control con esta vela, tipo doji lápida, e importante el 18, 17, 900. Mientras aguante el 18, 17, 900 puede volver a buscar 19, pero si llega a perder estos niveles del 18, 17, 900, la presión bajista podría ingresar de nuevo hacia a lo que sería la acción de Grupo Argos, entonces adquiriendo Celsia a precios de mercado. Importante la zona de los 18, 17, 100. Grupo Aval sigue impulsándose la ordinaria con poco volumen hacia los 1250. Estamos 1250 contra 1165. La pérdida de liquidez pues no me permite dar unos técnicos claros, pero ya igual que el resto está en zona de resistencia de promedios móviles 40, 20 periodos. Grupo Sura, si logra aguantar los 30, 300, 30, 400... Si logra aguantar esos niveles, podemos avanzar hacia los 32. Todavía existe la probabilidad, si rompe los 30.400, sí se volvería hacia los 29.600 como escenario probable. ISA no pudo con los 8.000. Recordemos que los 8 es el nivel importante. Rompe los mínimos, lo que agrega presión bajista y deja como resistencia ese nivel. Así que 7.740, 7.740. Si no supera pronto los 7.740, la presión es bajista hacia 7.500 y 7.100 como niveles de soporte. Así que importante 7.740 como resistencia. Si no logra presionar, la presión bajista vuelve al mercado. Los 8.000 continúan como resistencia. Podría aumentar la probabilidad de volver a esos niveles si rompe el 7.740. Es la resistencia de corto plazo. Isagen con ausencia de compradores. Básicamente vuelve hacia esa zona de 2.900, 2.800. Ya aquí, de hecho ya tocó el punto mínimo del rango que se tenía estipulado, ya puede haber algo de pánico adicional por fuera de bandas de Bollinger, así que todo movimiento adicional se podría considerar algo de pánico para el mercado. Bandas de Bollinger en una amplitud significativa negociando por fuera de la banda, donde por lo general suelen aparecer compradores, ya lo vieron en semanas anteriores con la caída del mercado, así que estamos ya en zona de pánico para Isagen. Mineros, repuntando levemente, el petróleo, el oro sigue con repunte. Recuerden que si rompe el 3.100 abriría espacio para volver a los 3.400. Sigue en zona de soporte entre 3.000 y 2.800. 3.000 y 2.800. Nutresa continúa su avance con buen volumen en las últimas dos jornadas, también hacia la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Dependerá de esta zona, entonces si cambiamos o no de dirección. Si logra aguantar los 25, él seguiría presionando al alza. La ruptura de los 25 podría generar de nuevo un movimiento bajista. 25, el soporte de corto plazo para Nutresa. Preferencial Aval se impulsa con fuerza tras el anuncio de la compra de acciones. De hecho, las que van a comprar son ordinarias. El volumen por ahora está en la preferencial. Estamos 1.200 contra 1.250. Se ha visto a lo largo del año ese tipo de operaciones. También pasó con Banco Bogotá y Occidente cuando Grupo Aval salió a comprar acciones de esas dos compañías. Así que los movimientos de ascenso suelen estar generados por compras dentro de compañías relacionadas, lo que le va a dar, o le vamos a colocar una resistencia adicional en 1.250. 1.250 contra 1.200, 1.250 zona de resistencia importante. Avianca Holding continúa sobre los 4.200. Mientras esté sobre esos 4.200, hay espacio para los 4.400, una resistencia fuerte por gran vela negra o gran vela roja en este caso, así que hay posibilidad. Ya hay martillos, hay hombres colgados, esto ya empieza a mostrar que también están los vendedores presionando un poco, pero los compradores se defienden. Estamos 4.200 contra 4.400, hay espacio para los 4.400 mientras estemos sobre 4.200. La pérdida de ese 4.200 lo podría llevar de nuevo a niveles de 4.000 y 3.900. Preferencial Bancolombia, continúan los altos volúmenes, pues, junto con el proceso de emisión, tratando de mantenerse lejos del rango inferior.
de lo que sería el book building, el libro de órdenes. Así que de todos modos C24 sigue siendo una resistencia importante y 22. Vamos a dejar ese rango. Mucho volumen en las operaciones de la preferencial Bancolombia, bastante curioso, sabiendo que viene una emisión bastante grande. Preferencial Carvajal Empaques, 3.000 contra 3.300 continúan siendo los niveles, no hay liquidez, no marca precio desde el 21 de enero. Preferencial Semargos, mismo análisis que la ordinaria, 9.100, 9.200 la resistencia, 8.800 el soporte, posible oscilación en esta zona hasta que conozcamos noticias, ya estamos llegando a resistencias. Preferencial de Davivienda, una presencia leve de vendedores en la resistencia 22.300, 22.400. Siguiente nivel 22.800, también estamos llegando a resistencia de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Si rompe los 21.800, podría perder fuerza y volver a presión bajista. 21.800, posible soporte de corto plazo del sesgo alcista. Estamos llegando a resistencias del mercado, el mensaje más importante. Preferencial el grupo Argos 50-19 de probabilidad, 50% de probabilidad de descenso a 17. Estamos 50-50 en probabilidades. Preferencial el grupo Sura con algo de indecisión, 31.200 el soporte, si logra aguantar los 31.200 puede avanzar todavía hasta los 32.833. Si rompe los 31.200 perdería de nuevo fuerza 30.000, 29.800. Importante ese 31.200 como soporte de corto plazo para preferencia del grupo Sura. Y Pacific se correlaciona con el mercado y repunta en el día de ayer todavía dentro de su marcada tendencia bajista. Ahora los 30.000 y 30.600, 30.700 siguen siendo la zona de resistencia. Recordemos que tendrá que pasar esos niveles para anular la presión bajista. Por ahora simplemente un pequeño rebote y si no lo logra pronto iría a 28, 26, 25. Haciendo pequeño pullback de ruptura, 30, 30.600 la resistencia. Dependerá de esos niveles si es un simple rebote dentro de la tendencia bajista. Entonces continúan las recompras y se acelerará el ritmo de recompra. Así que eso podría estar generando algunas distorsiones frente a los fundamentales y algún impulso alcista. Así que vamos a tener algo de volatilidad con las recompras que, digamos, generan posibilidades de cambio en la dirección del activo. Así que en términos generales, los mercados internacionales tratan de continuar con sesgo alcista hacia las zonas de resistencia, promedios móviles de 40 y 20 periodos, a donde llegamos también en el mercado local. Recuerden que continúa algo de correlación entre la mayoría de activos del mercado local y el mercado internacional. Y dependerá de estas semanas y esas zonas de resistencia si volvemos a tendencia alcista o volvemos a presión bajista. Ese es el mensaje más importante. Pasemos a las preguntas. En los últimos resultados trimestrales de Bancolombia que fueron de pérdidas, ¿por qué las acciones preferenciales al contrario de las ordinarias subieron? ¿Tiene que ver por la calificación de crédito de Bancolombia? Por ahora tiene que ver más el tema de la emisión. Es el punto más importante. El mercado va a estar muy atento al tema de la emisión y contrario a lo que se esperaría, pues hay mucho volumen antes de emisión. No sabemos exactamente por qué se está dando ese tipo de comportamiento. Así que es un movimiento más de volúmenes que de comportamiento fundamental o técnico. En las emisiones preferenciales de acciones se habla de dilución del patrimonio o solo de aumento de deuda. Cuando hay una emisión se habla de dilución. Digamos que ustedes comparten con nuevas acciones la utilidad presente, pero ese capital que entra tarde o temprano debería generar un aumento en la utilidad que compense ese movimiento. Por eso cuando se anuncia emisión suele haber un descenso y a medida que pasa el tiempo, si la compañía hace bien las cosas con ese capital, se recuperan los precios antes de la caída del anuncio de emisión. Las acciones de Bancolombia se pueden pagar a plazos. No me acuerdo haber leído todo el instructivo, pero ya cuando reciban el instructivo se les va a enviar. No creo que sean a plazos. La única que hemos visto así ha sido Ecopetrol. Pero pues digamos que ya se les enviará todas las instrucciones correspondientes. En realidad, ¿qué significa recompra automática de acciones? Lo hace a través de alguna firma, no sé las condiciones, es algo nuevo también para mí el tema de recompra automática, lo vimos esta mañana, así que básicamente posiblemente siga comprando una cantidad definida durante todos los días a los precios de mercado. León es el mismo bloque LLA23, una cosa es el bloque y dentro del bloque hay muchos pozos exploratorios y hay diferentes tipos de pozos exploratorios. A medida que pues cada pozo va apareciendo, pues significa que el potencial del campo es más alto y o del bloque es más alto y aumenta también su producción. ¿No sería mejor analizar el Brent? Tengo entendido que Brent es más referencia para nuestras petroleras, para Ecopetrol, pero pues tampoco es una referencia. Digamos que Ecopetrol ha tenido que disparar más o enviar más sus exportaciones hacia Medio Oriente, vendiendo más por el lado del Brent, pero pues digamos que estamos hablando de la mitad de ingresos, es que estamos mitad, y hay cierta correlación entre los dos petróleos, y el que más se negocia desde este lado es el WTI. ¿En dónde puedo ver el calendario de utilidades para Colombia? Recuerden,
la página de la BBC, la vamos a traer de nuevo a la pantalla. En el reconocimiento IR, Investor Relationship, van a encontrar lo que es calendario de eventos. Es un archivo de Excel que podrán descargar con las utilidades empresariales. Vamos a ver si lo dejamos entonces en los informes de la plataforma. Corficol cayó porque disminuyeron sus dividendos, entonces atentos a lo que es el soporte con base en ese disminución de dividendos. Recuerden calcular el yield y lo estaremos haciendo a medida que vamos conociendo esos informes y estaremos atentos a ver la rentabilidad de los dividendos. ¿Qué esperar con la noticia de Isagen de la poca demanda de la primera etapa de la adjudicación? Ya digamos que se ha descontado gran parte de ese movimiento. Ya entra en pánico, así que es posible que tarde o temprano encuentre algo de soportes. El precio fue bastante alto, el que colocó el gobierno, y parece ser que a los inversionistas no les gustó mucho ese precio. ¿Qué significan las últimas dos velas de Bancolombia? Hay mucho volumen y hay una pelea y una fuerza que está tratando de defender el activo, pero pues por ahora lo vamos a dejar lateral porque no encontramos mucha explicación al movimiento. Isagen no tuvo ventas de sus acciones, solo 0.1%. Entonces vamos ya al movimiento de pánico, donde posiblemente estemos cerca de un soporte como escenario probable. ¿Qué probabilidad existe que Isagen retome el alza? Dependerá de los resultados empresariales y todo el tema del proyecto hidrosogamoso, también el temas de demanda, que digamos que todo eso se coló un poco en el precio y en la demanda de esos precios tan altos que colocó el gobierno. ¿Cómo son los fundamentales de éxito? Por ahora el crecimiento ha sido plano. Los últimos reportes del año no han presentado mayor crecimiento de utilidades, ha sido un leve descenso en las utilidades. Y por eso ahora el crecimiento inorgánico tratando de entrar a más mercados dentro del país. Hoy no hay capacitación, hoy tendremos capacitación de derivados en la noche, otro 8:30. Pacific usa como referencia el Brent, me dicen acá, pero bueno, es una canasta de crudos. De hecho, incluso hay un precio Rubiales, que no cotiza en bolsa, pero hay un precio Rubiales, en donde podríamos encontrar gráficas de precios versus volumen para acciones de la BBC. Está esta página, si lo quieren ver de forma horizontal. Ya con esto terminamos. En la página de bigcharts.com, ya la voy a traer a la pantalla, bigcharts.com. Ustedes pueden consultar acciones locales, por ejemplo, Coecopetrol o Coprec. Vamos con Coprec. Aquí sale Pacific. En Advanced o en Interactive van a encontrar estas dos indicators. Tenemos Upper Volume by Price y básico. De hecho voy a colocarla un tamaño grande para que se vea mucho mejor. Velas. Big. Aquí nos dice dónde están concentrados los grandes volúmenes de Pacific Rubiales. No hay muchos volúmenes en las últimas operaciones, así que nos dicen dónde. Y tenemos un volumen muy grande en 31 comparado con los últimos registros, que continuaría siendo una resistencia importante. Entre 31 y 31.500 una zona de resistencia fuerte por volumen. Aquí pueden ver entonces los precios y la relación de volumen de forma gratuita. Bueno, muy buen día para todos. Recordemos que estamos en zonas de resistencias, así que el mercado estará debatiendo si cambiamos o no a tendencia en las próximas jornadas. Muy buen día entonces para todos.